Sí, fue con un kit de IKEA que solo había que ponerle agua y en teoría tenía que salir un pan súper guapo, con semillas, esponjoso y era una piedra lo que me resultó. Un día normal de trabajo es muy intenso. Llegar aquí a las 4:30 de la mañana, empezar a tope, o sea, ir despertando poco a poco, pero es cuando tenemos que hacer todo más rápido, todas las elaboraciones, hornear todo, preparar todo. Sí que hemos homenajeado en concreto a mi ex. En su momento fue uno de nuestros panes estrella y ahora ha tenido que cambiar de nombre y es el pan Goliat. Sí, que es un tema complejo. Es verdad que hay gente con celiaquía y es verdad también que hay mucha gente que ha desarrollado intolerancias no solo al gluten, sino a muchos otros alimentos. El problema está en que durante mucho tiempo se ha consumido pan de muy mala calidad, harinas que están aditivadas, panes que están hechos muy rápido con productos químicos. Esto no significa que tengas que ser intolerante al gluten, sino que te sienta mal el pan malo, ¿no? Entonces yo le diría a la gente pues, que pruebe pan de masa madre, pan ecológico y notarán la diferencia.